Buenas noches con todos los presentes, agradecerles ya la participación. El día de hoy estamos en la sesión número 7 dentro del programa de especialización denominado Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, ¿no? Supervisor SOMA. El día de hoy nos acompaña es Aldair Castañeda López, de profesión ingeniera industrial, ¿no? Y CEO de Surge Company. Bien, recordarles a todos y cada uno de ustedes que si bien es cierto, estamos dentro de la virtualidad, es importante que podamos siempre identificar las rutas o zonas de acceso, ¿no? Les agradecemos a todos siempre tener esas consideraciones y con mucho mayor consideración cuando vayamos a cualquier lugar dentro de nuestra jurisdicción, ¿no? Puede ser de repente un hospital, una clínica, un centro comercial, etcétera. Siempre tener en cuenta las rutas de evacuación, los extintores, que son importantes, porque si estamos acá es probablemente que estamos enfocados en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, conocemos como mínimo el uso del extintor. Nosotros podemos de repente darle un poquito mayor de fuerza en caso ocurra alguna emergencia. Por eso que estamos ahora con miras a nuestros clientes una vez más, extenderles la invitación al curso específico de gestión de riesgos y desastres. Bien, el día de hoy nos toca hablar de materiales peligrosos y combate contra incendios. Ambos temas van muy de la mano. Vamos a primero enfocarnos a dentro del objetivo principal o general es que conozcamos siempre el marco normativo. Como a lo largo de los diferentes programas de especialización que tenemos, que son 7 actualmente, como Surge Company, enfocamos siempre no como criterio, no como un comentario, sino que tratamos de enfocarnos a lo que nos dice nuestro marco normativo. Otro de los puntos importantes que siempre es no menor resaltarlo, es que existen múltiples normativas internacionales que nos ayudan a todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Y además que para todos nosotros recordar pues que dentro del marco normativo internacional podríamos tener una serie de información muy relevante acerca de materiales peligrosos. No quiere decir que nuestra normativa nacional no lo tengamos, claro que sí, porque existen normativas, como ya lo vamos a ver a continuación, que nos indican o nos refieren pues que normas que regulan el transporte de materiales peligrosos, normas que regulan el tema medioambiental, normas que regulan el tema del uso del cianuro, entre otras muy importantes, hablando netamente, enfocándonos a la prevención o el cuidado del tema de seguridad, el tema ambiental. Dicho de esta manera, hay que mencionar a todos y cada uno de nosotros y recordar pues que hablar de materiales peligrosos actualmente lo podemos encontrar en cualquiera de los sectores económicos. Puede ser en el sector industrial, construcción, minería, industria, metalmecánica, etc. De alguna u otra forma está muy presente ya la utilización de materiales peligrosos. Incluso en nuestro mismo hogar, ¿verdad? Tiner probablemente, esto, lejía, ¿no? Entre otros que vamos a ir viendo esas, digamos, la importancia de estos documentos para nosotros, ¿no? Dentro de ese marco normativo tenemos, ya hemos mencionado, la Ley General del Ambiente, la ley que regula el transporte de materiales peligrosos, la ley que regula la comercialización y el uso de cianuro, ¿no? La Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y algunos decretos supremos relacionados a materiales peligrosos y algunas otras enfocadas al tema de mi vivienda, de las hojas de seguridad, las normas reglamentarias para las actividades mineras, ¿no? Las líneas, los lineamientos para la elaboración de planes de contingencia para el transporte de materiales peligrosos. Ese, Toda esa información lo vamos a ir viendo con puntos muy específicos, lo vamos a buscar enfatizarlos, ¿no? Y además de ella, de estas normativas nacionales, nos vamos a enfocar en la norma NFPA 704, NFPA 472, NFPA 471, NFPA 10, NFPA 600, que estas dos últimas refieren al NFPA 10, el tema de cintores portátiles, y NFPA 600 enfocada a la formación, preparación de brigadas industriales o los famosos bomberos industriales. Entonces, la ley 28256, ¿qué nos indica? Álvaro, por favor, me apoyas en la lectura y algún comentario adicional lo vamos a ir viendo. Álvaro, Sí.
La ley 28256 es regular las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos con sujeción a los principios de prevención y protección de las personas, el medio ambiente y la propiedad. Ámbito de aplicación: producción, almacenamiento, embalaje, transporte y ruta de tránsito, manipulación, utilización, reutilización, tratamiento, reciclaje y disposición final. Álvaro, como comentario adicional, si yo te preguntara, esta normativa, la ley 28256, aplica desde la producción hasta la disposición final, ¿cuál sería la respuesta? Que es correcto, ¿no? Porque creo que Correcto, es el ámbito así que es. regula la ley. Así es, Álvaro. Y para todo, ¿no? Para recordar que esta normativa nacional está totalmente vigente, es la normativa que engloba cualquier eh, tema relacionado a la producción, almacenamiento, transporte, utilización, reutilización, tratamiento o disposición final que tenga que ver con un material peligroso, netamente terrestre, ¿ya? Netamente terrestre. Entonces, hay otra pregunta en esa oportunidad de cualquier empresa puede hacer el transporte de materiales peligrosos. De repente yo tengo mi camioneta, ¿no? Y yo quiero hacer el transporte de algún material peligroso. ¿Puedo hacerlo con total libertad? Y la respuesta es no. Hay un organismo que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el que regula, ¿sí? Es el que regula justamente las autorizaciones respecto a las empresas y o unidades que están autorizadas para hacer el transporte de materiales peligrosos. Es el único organismo a nivel nacional que da la autorización a la unidad, da la autorización al conductor, ¿sí? Para hacer el transporte de materiales peligrosos. Entonces, si estamos indicando que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el único que regula justamente el tema de los materiales peligrosos, enfocándonos pues al tema de la emisión de estas autorizaciones, entonces quiere decir que habrá algún mecanismo de cómo yo puedo revisar, monitorear que una unidad o el conductor tiene licencia para hacer el transporte de materiales peligrosos. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque mediante la unidad yo puedo, www, ¿no? Ministerio de Transportes.gov.p, trámites en línea, yo puedo, ahí se le dejo el enlace de todas maneras, ¿para qué? A través de este portal web yo pueda revisar con el número de placa, tener en cuenta si es que la unidad que está ingresando o que quiere ingresar a mi, no sé, a mi unidad minera, a la empresa de construcción, a la empresa, cual fuera esta, yo pueda revisar si es que tiene o no autorización para que transporte materiales peligrosos. Porque imaginemos que seamos una empresa del rubro textil y tengamos muchos materiales peligrosos que estamos en el día a día. Pero otra de las cosas que es importante mencionar, yo no puedo dar mi desecho peligroso, mi material peligroso a cualquier empresa o cualquier unidad. No, no puedo, no debo de hacerlo, ¿no? Para eso previamente tengo que hacer la revisión si es que esta tiene o cuenta con la autorización pertinente. Por otro lado, ¿cómo puedo verificar, ¿no? ¿Cómo puedo verificar, cómo puedo corroborar, en ese caso, si es que el conductor tiene licencia o autorización para hacer la manipulación de transporte de materiales peligrosos? Para eso necesitamos una licencia especial o una categoría especial que nos da también el Ministerio de Transporte, así como, por ejemplo, cuando vamos a sacar nuestra licencia de conducir de repente de una moto o cuando vamos a hacer el proceso de sacar nuestra licencia, no sé, de la más de entrada, ¿no? La uno de vehículos menores, ¿no? El examen, ¿no? De prueba de manejo, entre otros. Aquí también hay una evaluación pertinente. Recordemos que hoy, para sacar licencia de conducir, ustedes también lo conocen seguramente muy bien, empezamos con una licencia de menor rango, por así decirlo, ¿no? Y conforme pasa el tiempo, podemos ir justamente migrando. Antes no era así, ¿verdad? Yo sacaba la licencia, por ejemplo, una categoría de repente para manejar camiones y yo iba directamente a eso, pero
regularmente, hoy no se puede, no se podría, ¿no? Debería ser de forma escalonada. Entonces, ¿qué licencia de conducir es? Acá está, también la dejo. Es la categoría A, ¿no? Categoría 4, la clase A, para el transporte de materiales peligrosos. Ahora, esta normativa, así como cualquier otra, nos menciona, nos refiere cuáles son las formas o cuál es el mecanismo de sanción, de amonestación, en caso tuviésemos alguna falta, ¿no? Y así como ocurre en las organizaciones, van de menos a más, ¿no? De entre una amonestación, una multa, una suspensión de la autorización en caso de transporte, una revocación de las autorizaciones en caso de transporte o un decomiso del mártir como tal. Usted recordará, por ejemplo, hace casi ya rumbo a 5 años, donde ocurrió esa deflagración en Villa El Salvador, ¿no? Lo que se dio como primeros alcances es que era que la unidad no tenía las autorizaciones, ¿no? Ni las revisiones pertinentes para hacer el transporte de ese material peligroso. Entonces, dentro de la terminología amplia de materiales peligrosos, vamos a ir viendo, ¿no? Ahí lo dejo para que ustedes lo puedan considerar, pero lo vamos a ir mencionando progresivamente mientras desarrollamos la sesión. Una pregunta que siempre realizo: hablar de materiales peligrosos es hablar también de contención del material peligroso, porque en caso ocurra, por ejemplo, tengo 5.000 galones de petróleo, por X motivo, de repente el recipiente, pues, lamentablemente ha quedado afectado y el material peligroso se ha vertido, pues no sé, al suelo. Y ya es un accidente ambiental. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué pasaría si es que yo, por ejemplo, tengo un balón de gas industrial, ¿verdad? Y hay fuga. Otro caso, ¿no? ¿Qué pasaría si es que yo tengo en estado sólido algún material peligroso, ¿no? Y pues, digamos, ha salido de su contenedor. Dentro de las tres opciones o estado de la materia, que son sólido, líquido y gaseoso, ¿cuál cree usted? La respuesta debería caer por madura, pero siempre es importante reforzarlo. ¿Cuál es el estado de la materia más difícil de contener? ¿Será un sólido? ¿Será un líquido? ¿Será un gaseoso? ¿Cuál cree usted, bajo su evaluación, bajo su criterio, cuál es el material peligroso más difícil de contener? Lucero Mendoza. Lucero, ¿cuál sería el estado de la materia más difícil de contener bajo su criterio, bajo su evaluación? Eh, ¿Lucero? Ahí está, Lucero. Gaseoso, creo yo. ¿Por qué sería gaseoso, Lucero? ¿Por qué consideramos que el tema del gas sería lo más difícil? Aquí hay un factor que ya lo vamos a ir estudiando, que es el factor del viento. En el tema de sólido o líquido como tal, el viento no influye de forma significativa cuando ha ocurrido un vertimiento, un derrame, una fuga de un material peligroso, ¿verdad? Pero cuando hablamos de un estado gaseoso, el factor viento cumple un papel muy importante y vital. ¿Por qué? Porque si hagamos el mismo principio del uso del extintor. Vamos a utilizar el extintor, sea cual fuera este, a favor del viento o en contra del viento. ¿Cuál sería la respuesta? A favor del viento o en contra del viento utilizamos un extintor. Y es a favor, nunca en contra, ¿verdad? Nunca en contra del viento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, si estuviésemos en contra, por ejemplo, estamos utilizando un polvo químico seco, estamos utilizando el extintor, si estamos en contra, el viento como tal llevará, ¿no? Ese polvo nuevamente hacia nosotros. Imaginemos que tengamos algún problema de salud a los ojos, al sistema respiratorio, al sistema digestivo, puede que lo complique, ¿verdad? Entonces, bajo ese mismo principio, un material peligroso en estado gaseoso, aquí es importante colocar banderas, banderolas, banderines, para saber hacia dónde va dirigiéndose el viento. ¿Por qué? Porque así como usted puede visualizar esas dos personas que
han tenido un contacto directo con material peligroso en estado gaseoso y aparentemente están desmayados, hay un rescatador, un nivel operaciones, según la norma NFPA 472, que está justamente ingresando a la zona de emergencia, buscando contener la emergencia y rescatar a los compañeros que han sido afectados, ¿verdad? Entonces, la dirección del viento es importante y la respuesta sería el estado gaseoso es, sin duda alguna, el más difícil de hacer la contención, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos por un material peligroso? Un material peligroso es toda aquella sustancia que puede causar un daño irracional para la integridad, tanto en su seguridad como en su salud. Ahora, ¿será lo mismo un material peligroso que un desecho peligroso? La verdad es que no. Sin duda alguna, el desecho peligroso, prefiero yo en lo personal, en mi experiencia, utilizar la hoja de seguridad de color naranja, ¿no? O mi hoja de seguridad del número 111. Más adelante, recuerden ustedes, ¿por qué estoy indicando que quiero utilizar la hoja de seguridad número 111? Porque sin duda alguna, utilizando la hoja de seguridad 111, me ayudará a mí, ¿no? Saber tener mejores respuestas o mejor contención o mejor equipo de protección personal en caso tenga que manipular, transportar ese desecho peligroso. Porque regularmente un desecho peligroso es la combinación de varios, ¿no? De varios materiales peligrosos que pueda emplear de repente en la planta, ¿no? Ahora, si bien es cierto, hay mínimo tres elementos que se relacionan, ¿no? La empresa que va a generar material peligroso, el transportista o el conductor que van de la mano y hacia dónde lo voy a llevar. De repente a otra planta, a otra empresa o de repente a una zona autorizada, ¿verdad? Para que se genere la disposición final. Ahora, dentro de los incidentes, regularmente cuando hablamos de materiales peligrosos, se le conoce como incidente de materiales peligrosos, ¿no? Que puede ser una fuga, un derrame, etcétera, ¿no? El tema de la cisterna o el contenedor como tal va a depender del material peligroso que yo voy a transportar. La guía de respuesta de emergencia que ha salido ya del año 2024, que ya está convertida en español, ¿no? Que está traducida al español, nos da un claro alcance, ¿sí? De temas muy importantes relacionados respecto a lo que son los materiales peligrosos. Vamos a ir viendo y esperemos pues que con la participación de ustedes podamos tener la oportunidad de revisar. Cuando hablamos de clase de materiales peligrosos, ¿cuántas clases de materiales peligrosos tenemos? La respuesta es, Fernando, 9. hasta Álvaro, 9. 9 clases de materiales peligrosos. Esta es una mnemotecnia que me lo dieron hace muchos años, ¿no? Y que me ha gustado y que siempre busco compartirla. Ex Galisol Oxiveracón. Y que si ustedes se dan cuenta, es la clasificación de los 9 materiales peligrosos. Explosivos, gases inflamables, líquidos inflamables, sólidos inflamables, oxidantes y peróxidos orgánicos, materiales tóxicos y sustancias infecciosas, materiales radiactivos, materiales corrosivos, materiales peligrosos misceláneos. Ex Galisol Oxiveracón. Vamos a ver justamente el primero. Lo que nosotros observamos acá, y esto probablemente con nosotros ya ha llevado algún tema específico de materiales peligrosos en otro programa de especialización, pero esto, ¿cómo se le denomina? A esta especie de imagen, ¿no? Está con fondo naranja, letras negras, ¿cómo se denomina? Álvaro. Las placas de DOT, ¿puede ser? Así es, placas DOT. Se le conoce como placas DOT. Las placas DOT es una infografía, es un pictograma que nos va a ayudar a nosotros reconocer qué material peligroso es o qué clase de material peligroso es. Cuando hablamos, por ejemplo, acá usted visualiza el número 1 en la parte inferior, ¿verdad? Usted está visualizando un número 1 en la parte inferior. ¿Es correcto? Ese número 1 significa la clase número 1 del material peligroso. La clasificación número 1 son explosivos.
Pero explosivos como tal también tiene sus subdivisiones, ¿no? Que puede ser 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. Esas justamente también le vamos a ir viendo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las características o propiedades que tienen los explosivos? Probablemente algunos hemos tenido la oportunidad de trabajar quizás con detonaciones en masa, ¿no? Regularmente, ¿qué puede producir? Proyección de fragmentos, ¿verdad? Ante la explosión como tal. Incendios o flujos de calor intenso. Formación de resplandor intenso. Ruido fuerte o humo. Sensible a choques, impactos y o calor. Son algunas de las características que tenemos cuando hablamos de explosivos. Si es que les preguntara en algún momento y si que ustedes visualizaran en alguna organización un pictograma, un rombo, una placa dot, como se le conoce, con fondo naranja, letras negras y con un número 1 en la parte inferior, la respuesta sería que estamos hablando de clasificación número 1 de explosivos. Cuando hablamos de clase número 2, tiene un pictograma, un placadot, una infografía, pero en materiales peligrosos se le conoce como placadot, ¿no? Tiene varios colores, entre amarillo, verde o blanco, ese fondo. Las letras también, las letras y números son de color entre negras y blancas, ¿verdad? Cada una tiene algunos peligros específicos, como por ejemplo, alguno me dice que puede ser mortal, otro me dice que tiene algún peligro enfocado si que hay contacto o si que es netamente oxígeno. Hay algunos que son enfocados al tema de un gas medicinal, ¿no? ¿Qué características podemos tener, no? Hay un riesgo de incendio, de explosión. Es por eso que también como una recomendación siempre es importante mencionar, ¿sí? Siempre es importante mencionar que, por ejemplo, cuando hablamos de contenedores que tienden a tener presión como tal, ¿sí? Cuando tenemos contenedores que tienen presión, el enfoque es el siguiente. Yo debería llevar, por ejemplo, un contenedor de, acetileno, ¿ya? Que lo utilizamos para el trabajo de caliente, que se combina con el oxígeno y hacemos el trabajo de oxicorte, trabajos en caliente. Yo debería llevar el contenedor de forma horizontal, por ejemplo, tengo la camioneta, estoy en el proyecto y me faltó de repente acetileno, y me faltó oxígeno, y voy hacia mi proveedor en la camioneta y transporto 10 contenedores de acetileno, 5 contenedores o 5 cilindros en este caso en este caso de oxígeno como tal. Cuando yo haga el transporte, ¿debería hacerlo de forma horizontal? La respuesta es negativa. No debería transportar estos contenedores a presión en una posición horizontal. Primero, porque me puede decir el fabricante. Segundo, porque justamente las normativas así me lo exigen, ¿no? Estas no deben estar de forma horizontal, siempre de forma vertical. Habría que verificar también justamente que en sus controles no, evidentemente no haya ninguna fuga. Es igual que el extintor, verificar que su cilindro está en buenas condiciones, que no presenta abolladuras, porque sin duda alguna puede significar, podemos tener un riesgo de explosión. Esto puede estar bajo presión, sin duda alguna, ¿no? Regularmente los contenedores que utilizamos están bajo presión. Riesgo de asfixia. ¿Por qué? O también riesgo de tener ambientes altamente explosivos. Recuerde usted que cuando hablamos de materiales peligrosos o espacios confinados, los valores regulares son 19.5, 23.5 de los valores normales de oxígeno. Si tenemos por encima de los 23.5, podríamos tener sin duda alguna el tema o el factor de explosión o un ambiente explosivo. Puede provocar quemaduras o congelación sin duda alguna. Usted, por ejemplo, utilice tan solo
El, el CO2, usted lo utiliza y usted puede visualizar tranquilamente que al momento de hacer contacto con alguna superficie como tal, sólida, este pues sale como una especie de escarcha, ¿no? Una especie de hielo, por así llamarlo. Y si lo utilizo frecuentemente, tengo por ejemplo un extintor de 10 libras, ¿verdad? Utilizo el extintor y la corneta, la manguera, el cilindro están con un recubrimiento como si fuese escarcha, ¿no? Tipo hielo. Y es por eso que también se le dice que en este caso del CO2, si tuviese más presión, tuviésemos o tuviéramos el famoso hielo seco. Bien, a ver, otro tema importante. Acá regularmente también habría que reconocer, eh, bueno, no es un tema específico de trabajos de alto riesgo, pero habría que también regularmente estas van con unos dispositivos o unas válvulas, ¿no? Verificar también que las válvulas estén en buen estado, ¿no? Que sus manómetros pues tengan los controles respectivos, ¿no? No presenten ningún daño, entre otros. A ver, clase 3 son líquidos inflamables. Regularmente, esta también tiene subdivisiones, ¿no? Tiene subdivisiones como usted puede visualizar allí, pero regularmente es un fondo rojo, ¿verdad? Un pictograma de una llama, una flama, y tiene el número 3 que significa líquidos inflamables. Hay riesgo de incendio, riesgo de explosión, puede estar bajo presión, ¿no? Y los dispositivos de confinamiento pueden explotar bajo efecto del calor. Sin duda alguna, ¿no? Es por eso que las grandes plantas petroleras o las grandes plantas de materiales peligrosos utilizan sistemas de protecciones pasivas, como pueden ser los detectores de temperatura, como pueden ser las mantas que evitan que un líquido inflamable se pueda convertir en un gas como tal, ¿no? Y de repente también tienen un sistema en todo el perímetro de aspersores, ¿no? Porque en caso ocurra un incendio ya puede estar también generando acá este control. Las clase 4, que son sólidos inflamables, aquí a diferencia de clase 1, clase 2 y clase 3, aquí en clases inflamables hay específicamente un pictograma, una placa 2 que me dice ingeniero, por favor tenga cuidado con la clasificación 4.3. ¿Por qué debo tener cuidado? Y es un fondo distinto regularmente. ¿Por qué? En la clase 4 tiene un fondo blanco con rojo, tiene la parte inferior número 4, o las subdivisiones 4.1, 4.2 o 4.3, pero ¿qué me está indicando? Me está refiriendo, ingeniero, en la clasificación o en la subclasificación 4.3, dice peligro en contacto con el agua. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo ejecutar? Debo tener la restricción, debo tener la prohibición de uso de agua. Una de las cosas también, por favor, que hay que tener en cuenta, ¿sí? Es que como recomendación, como sugerencia dentro de las plantas o empresas donde se encuentre usted, haga una relación de todos los materiales peligrosos que tiene, desde en almacén, desde el área de producción, producto terminado, ¿no? O en alguna otra zona. Hay otra característica importante, que los materiales peligrosos tienen o deben de tener una zona específicamente para materiales peligrosos, ¿sí? Deben tener una zona específicamente para materiales peligrosos. Yo eh, no debería tener almacenado materiales peligrosos y materiales no peligrosos. Hay que revisar la tabla de compatibilidad para saber si es que incluso hay materiales peligrosos que no pueden ir juntos porque reaccionan, porque hay un alto riesgo que pueda tener un evento desfavorable. ¿Sí? Hay que tener estas consideraciones. Entonces, dentro de los sólidos inflamables, estimados ingenieros, estimados colegas, hay que recordar que podemos sufrir un riesgo de incendio. Las medidas de control usted lo puede establecer. Por ejemplo, antes de hablar de incendio, podemos estar hablando únicamente de una fuga. Entonces, ya sea sólido, ya sea líquido, o sobre todo sólido líquido,
usted debería establecer mecanismos de defensa pasiva, como por ejemplo, ¿cuáles son? Miren, les comento, en la norma técnica peruana 350.043 me indica que hay 3 niveles de riesgo: riesgo bajo, medio y alto. Desde el riesgo medio, que ya viene desde la clasificación, entre 4 a 19 kilogramos o litros de materiales peligrosos clase A o clase B, nosotros deberíamos tener un sistema de rociadores, nos indica la norma nacional. Pero, para ser sincero, y para dentro de las diferentes empresas en las cuales hemos participado, tener un sistema de rociador solamente le he visto en planta Bacus como tal, ¿no? En planta Coca-Cola como tal, lo he visto en Petroperú como tal, y actualmente ya he tenido la oportunidad de trabajar en colegios y en hospitales, sobre todo en el tema de hospitales, ¿no? Hay un sistema ya, ¿no? Que son las redes fijas en este caso, ¿sí? Hay gabinetes para utilizar con mangas de 1,5 para hacer el combate activo, ¿no? Al fuego. Ya hay, o actualmente, felizmente, ya las exigencias están obligando que ese tipo de construcciones tengan ese sistema de, digamos, de defensa. Pero antes de pasar al tema ya esto, cuando ocurre el evento desfavorable, incendio, por ejemplo, nosotros deberíamos tener, por ejemplo, contenedores esto de arena, que es un mecanismo más accesible también y válido para hacer la contención. Si es que tenemos, por ejemplo, no sé, se me ocurre unas 1,000 baldes de pinturas, ¿no? Para envases flexibles. Perfecto, como tengo pintura, debería tener yo, ¿sí? Sectorizada, por ejemplo, esto por clasificación de pintura se me ocurre, ¿no? Con sus respectivas divisiones, ¿no? Que hace, porque la norma también nos indica que yo deberé, de la cantidad total de mi contenedor o la cantidad total de mi material peligroso, el sistema de tensión en el suelo, ¿no? Que puede ser de repente así con divisiones, debe ser al menos el 40% de la capacidad total. Si, por ejemplo, yo tengo 100 litros de pintura, ¿no? En la parte inferior, como contención, debería tener capacidad para 40 litros. O en su defecto, los portátiles, ¿no? El kit antiderrame también, dependiendo de las medidas, dependiendo de la capacidad que usted tenga, también puede establecer de repente con sus bandejas antiderrame, también que es válido, ¿no? Cuando hablamos de clasificación número 5, sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos, ¿no? Como puede ser tranquilamente, nos puede originar el riesgo de inflamación o explosión, hay una reacción violenta al contacto con materiales inflamables. Sin duda alguna, hay que tener estas consideraciones. Mire usted, tiene pictogramas, fondos amarillos con rojos, letras negras, ya me da un alcance en la parte inferior, que es una clasificación de clase 5, que habla de sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos. Cuando hablamos de clase 6, aquí hay que tener mucho cuidado porque regularmente lo utilizamos también para limpieza de ductos, de tuberías, ¿no? En las plantas industriales sobre todo, ¿sí? Y a veces, esto puedo tener todo el sistema de equipo de protección personal del mejor nivel, pero a veces ocurre que por una falta de comunicación y se va a hacer una limpieza de tuberías o de ductos en la planta, o esa información que no se masificó, no se informó a todo el personal, ocurren también incluso tragedias muy, muy severas. Los materiales tóxicos infecciosas también tienen su propia clasificación, tienen subclasificaciones, fondo blanco, letras negras y su pictogramas en número 6, que quiere decir que la clase es número 6 de materiales peligrosos, que refiere a materiales o materias tóxicas e infecciosas, ¿no? O según la mnemotecnia sería el tema de venenosos, ¿no? La clase número 7, materiales radiactivos, eso regularmente lo vamos a ver en las empresas industriales, ¿no? En empresas del sector minero. Hay un riesgo de absorción,
¿no? Porque regularmente, y acá, por ejemplo, en Cajamarca, que ha sido en Cusco, que son las zonas en nuestro Perú más golpeadas por esto, ¿no? Porque realmente, usted recordará, pues, en Japón, ¿no? Esos ataques nucleares que tuvieron tantos años a personas que, que afectaron, ¿no? Incluso producen mutaciones, ¿no? Se dice. Clase 8 materiales corrosivos. Acá, miren, acá, por ejemplo, hay una brecha y que me gustaría poder precisarla. De la parte izquierda es la placa DOT, ¿sí? Pero la imagen derecha es la infografía o el letrero o el cartel o el pictograma, según como usted lo conozca, ¿sí? Una precisión también. Dentro de las formas que nos menciona la norma 399-010, que habla justamente de simbologías, pictogramas, etcétera, nos indica que cuántas formas de señalización tenemos permitidas. Tenemos cuadradas, tenemos rectangulares, ¿verdad? Tenemos triangulares. Cada una de ellas tiene su propia medida, ¿verdad? Las medidas mínimas que nos exige o que nos pide la norma son 20 centímetros de ancho, 30 centímetros de largo, regularmente. Los colores, usted ya lo conoce, rojo, amarillo, verde y azul. ¿Ya? Entonces, ambas pueden ser complementarias, sí, ambas pueden ser complementarias sin ninguna clase de problema. Cuando hablamos de corrosiva, por ejemplo, tanto en la placa DOT como el pictograma, yo puedo verificar, puedo observar que dice, oye, tenga cuidado, mira, porque así sea una estructura sólida o en nuestro cuerpo, nos puede causar quemaduras muy graves, puede corroer el material, ¿no? O sea, hay que tener esas consideraciones regularmente, ¿sí? Regularmente estamos prohibidos de usar agua, prohibido de usar agua. Por ejemplo, hay unos removedores de pintura, que son lo más fácil de tener. Esos removedores de pintura, usted pareciera que está pintando, ¿no? Pasa con su brocha y a la pintura en el suelo, ¿ah? A la pintura industrial en el suelo, lo ve como rápidamente lo saca. Luego con una espátula, fácilmente es la remoción. Pero al hacer contacto con el cuerpo, nos puede causar quemaduras muy graves. Tanto las sustancias radioactivas, venenosas o corrosivas, bajo ninguna circunstancia deberíamos echarlo o vertir al agua, sea al río o sea al mar. ¿Sí? Les cuento una anécdota. Una planta pesquera, estábamos haciendo su desmantelación total, ¿sí? Y la autoridad competente vino a fiscalizar, ¿sí? Vino a fiscalizar que no sé si bien es cierto, se está desmantelando la planta, pero en los ductos como tal, ¿no? Que tiene las unidades pesqueras, hay muchos residuos de materiales peligrosos. Por lo tanto, venía a verificar, ¿no? Tanto en agua, tanto en el suelo, que no se haya tenido ningún accidente ambiental o que no se haya vertido adrede o a propósito estos materiales peligrosos como tal, ¿no? Estamos prohibidos, pero al margen que estamos prohibidos, pues hay que recordar pues que es nuestro planeta, hay que cuidarlo. Si bien es cierto, hablando de seguridad nada más, estamos caminando a pasos todavía aletargados, ¿no? Lento en el proceso de implementación de la seguridad en las organizaciones. En el tema ambiental todavía estamos un poco más retrasados, un poco más disminuidos en esfuerzos por enfocarnos en el tema ambiental como tal. La clasificación número 9, materias y objetos peligrosos diversos, que habla justamente de cualquier material peligroso que esté exceptuado de las 8 primeras, ¿no? Que puede causar quemaduras, incendios, explosiones, problemas del sistema acuático, entre otros. Dicho todo ello, hay que recordar, estimados colegas, que el reconocimiento de material peligroso es clave para nosotros. ¿Por qué? Porque miren, acá les doy yo alguna clasificación o alguna forma de reconocimiento de materiales peligrosos. Miren, el saber localizar dónde encuentro ese material peligroso es clave. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser clave que yo sepa identificar dónde está el material peligroso? Fiorella, ¿por qué usted considera que sería vital
¿no? Tener la consideración de dónde yo encuentro mi material peligroso. ¿Será lo mismo tenerlo en cualquier lado o que tener un espacio específicamente de material peligroso o que yo sepa dónde se encuentran estos contenedores, recipientes? ¿Qué opina usted, Fiorello? Buenas noches. Para evitar accidentes y en el caso también que los haya, también encontrarlos, ¿no? Porque ya están rotulados. Para encontrar fácilmente, ¿no? Saber dónde se encuentra el material peligroso justamente va a ayudar a localizar rápidamente el incidente por materiales peligrosos. Bien, perfecto. María nos indica por medidas preventivas para evitar su activación y el peligro que representa. Bien. ¿Por qué es importante reconocer el contenedor, sus formas? ¿Por qué será importante? ¿Será importante? ¿No será importante reconocer el material peligroso ya desde el contenedor? Claro que sí, porque con la forma del contenedor, según la guía de respuesta de emergencia, que no ha cambiado en el tiempo en realidad de forma significativa, que yo tenga conocimiento, por ejemplo, más o menos desde el año 2016, 2020, 2024, que he revisado estas últimas tres eh, guías de respuesta de emergencia. La forma del contenedor me da cierta idea. Por ejemplo, el 117, ¿no? Carro tanque presurizado, o sea, un carro con presión por gases inflamables. Yo ya sé que entonces puede ser un gas inflamable, no, pero también no inflamable, que puede ser tóxico o licuados o comprimidos. Miren, tiene una carcasa protectora, sin fijaciones inferiores, usualmente presurizado, o sea, su presión está por arriba de los 40 psi, como dato. O, por ejemplo, un carro tolva, ¿no? Para cargas o materiales a granel. Miren, puede ser carbón, cemento, materiales sólidos. El material se descarga por gravedad a través de las tolvas, que están en la parte inferior, miren, ¿no? Las tolvas. Cuando las compuertas estén abiertas. Miren, acá otro dato, ¿no? Un carro cerrado para carga en general que transporta recipientes a granel o embalaje. Pero también me dice cuándo puede transportar materiales peligrosos, pero en envases pequeños, ¿no? En envases pequeños. Y así puedo yo tener, por la forma del contenedor, yo al menos, ¿sí? Al menos sé si es que es sólido, si es que es líquido, si es gaseoso. ¿Tendré alguna otra forma de cómo reconocer un material peligroso? Claro que sí, por las marcas corporativas. Si es que yo identifico en este caso que fuera Petroperú, ajá, yo ya me da alguna idea que puede ser de repente gas, ¿no? Que puede ser petróleo, ¿no? Me da cierta idea. Pero nada más, ¿no? Hay más forma de cómo identificar un material peligroso a través de las famosas placas DOT. A ver, voy a hacer una pregunta si que estuvieron atentas. Nicole, este pictograma, ¿qué clase de material peligroso me está refiriendo? ¿Será explosivo? ¿Será un gas inflamable? ¿Será un líquido inflamable? ¿Será un sólido inflamable? Explosivos, ¿no? Venenosos, radioactivos, misceláneos. ¿Qué clase de material peligroso me está refiriendo con este pictograma? ¿Llevado? Inflamable. Sí, es inflamable, pero ¿qué? Gas, líquido. Nos acordamos de la mnemotecnia. Acá tenemos un aporte, comentario, era líquido. Vamos a acordarnos de la mnemotecnia, a ver. 9 materiales peligrosos, explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, oxidantes, venenosos, radioactivos, y, y finalmente corrosivos y finalmente el misceláneo. Ahora, vamos a ver, cuando usted identifique, vamos a ver, cuando usted identifique el número 1, significa que es explosivos. Cuando usted identifique el número 2, son gases. Cuando usted identifique el número 3, son líquidos. Cuando usted identifique el número 4, son, yo les hice le recordara la pregunta en total. ¿Qué clasificación de material peligroso tenemos acá?
A ver, Dos. todos. Dos gases. Gases, Mariela. Álvaro me parece que también comentó gases. Fiorella, Sí. gas inflamable. Álvaro, Sí, el número 2, ¿no? Gases inflamables. gases inflamables, correcto, ¿no? Entonces, con el pictograma, yo ya sé, me está indicando que la clasificación número 2, acá está, miren ustedes, gases inflamables, su fondo tiene de color rojo, tiene un pictograma, tiene una especie de flamita o llama, miren ustedes, me está indicando que es un gas inflamable, ¿sí? A ver, eso para recordar, perfecto. Entonces, luego tenemos también el número ONU. El número ONU tiene características, miren ustedes, acá está, es un pictograma regularmente rectangular, 40 centímetros de ancho, 10 centímetros de alto, pero también puede ser en la configuración doble de 30 centímetros de alto, 40 centímetros de ancho, en la cual en la parte inferior por el número ONU, del número de Naciones Unidas de material peligroso, yo lo puedo identificar. Este 1088 es un material peligroso, que vamos a ver en su momento, o vamos a revisarlo, ¿no? Y el número 3, ¿qué significará? O el número 33 en realidad, ¿no? Me indica que el número de identificación del peligro, 2 o 3 cifras, precisadas en el caso de la letra X. Cuando veamos nosotros una letra X, que más adelante está más detallado, pero significa la prohibición de usar agua. ¿Ya? Cuando tengamos esta combinación del número ONU, placa número ONU, y veamos una X adelante de un número, significa que es la prohibición de usar agua. Y los siguientes números, una vez más, recordando, Galil, significa que, que está transportando líquidos inflamables. Este 1088, si revisáramos, es un líquido inflamable. ¿Y también tiene alguna otra forma de identificación de material peligroso? Sí, a través del diamante de seguridad, del rombo NFPA 704, como usted lo conoce. Es un rombo que tiene 4 colores, identifica 4 peligros como tal. Inflamabilidad, reactividad, riesgos a la salud y el color blanco, riesgo específico. Bien, entonces, para recordar rápidamente, ¿cuántas formas de reconocimiento de material peligroso tenemos? ¿No? Hemos indicado localización del incidente, forma del contenedor, por las placas, ¿no? O marcas corporativas, por alguna característica detectable por los sentidos, ¿no? Que puede ser de repente calor, algún olor, ¿no? Que podemos detectar. Ahora, un material peligroso puede ir combinado con un número, perdón, la placa DOT puede ir combinado con el número ONU, sí, como se visualiza en esta parte superior. En esta, otra vez la pregunta, con esto nos vamos al receso. A ver, Renzo, Norman Renzo, ¿qué material peligroso tenemos con esta placa DOT? Es el número 3. ¿Qué significa? ¿Qué material peligroso es? Norman Renzo. ¿Qué material peligroso es? Ahí está, tenemos chat. Líquidos inflamables. Ex de explosivo, Ga de gases, Li de líquidos inflamables. Muy bien, líquidos inflamables. ¿Verdad? Y tiene el número 1090, que es el número 1. Ahora, Lucero Mendoza. Lucero, si es que yo identifico una X antes del número, esto que va por encima del número 1, que es específicamente donde indica el riesgo de esa sustancia o ese material peligroso que estoy transportando. Cuando llega una X, ¿qué significa? Lucero Mendoza. Cuando lleva una X antes del riesgo de material peligroso, significa que es Prohibición prohibición de usar agua. prohibición de usar agua. Fernando Muro, verás, Fernando, estos números 4, 2, 3, ¿qué significan? Riesgo de la sustancia. El 4, ¿qué significa? Que es inflamabilidad de sólidos o sólidos que experimentan
un calentamiento espontáneo. El 2, ¿qué significa en esta oportunidad? Emisión Emisión de de gases debido a la gases. presión de reacción química. El número 3, ¿qué significa? Inflamabilidad de líquidos, caso vapores y gases o líquidos que experimentan un calentamiento espontáneo. Correcto, y eso nos hace recordar a la clasificación de los gases. 1, explosivos. 2, gases, ¿no? 3, líquidos. 4, sólidos. Si usted visualiza allí, ¿no? Tiene ahí la equivalencia. La combinación de las formas entre placa 2 y número 1, ambas se pueden combinar. Hay que también recordar que una X en la número 1 me va a identificar la prohibición o restricción de usar agua, al margen que en el diamante de seguridad yo lo encuentre eso, en el riesgo específico. Acá también yo puedo precisarlo. Adicional a ello, hay que recordar que en la parte superior son los riesgos de la sustancia que estoy transportando, que van justamente acorde a estos códigos de riesgo que justamente nos da la guía de respuesta a emergencia. Bueno, aquí son las formas en las cuales pues, el tema de las rotulaciones o marcados, ¿no? Actualmente que vamos por la revisión número 17, el número ONU. En respecto a la documentación de transporte o embarque, algo que no nos debe faltar sin duda alguna de la guía de remisión. Usted recordará que dentro de las tablas de faltas o sanciones que podríamos estar sujetos por la autoridad competente, el no tener la guía de remisión, tranquilamente podemos ser sujetos a que nos puedan decomisar todo nuestra carga, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Bueno, y todas las rotulaciones, las revisiones que debe tener nuestra unidad, ¿no? Correspondiente. La hoja de seguridad, que es básicamente, son 16 puntos que tiene que tener cada hoja de seguridad. Yo les di como recomendación que tenga, por favor, todo el listado de sus materiales peligrosos, tenga sus hojas de seguridad, de preferencia con los últimos 5 años, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene acá, no sé, pintura, no sé, eh, se me ocurre tiner, se me ocurre cualquier material peligroso, usted considere los últimos 5 años de preferencia, ¿no? Si puede conseguirlo del año 2023, 2024, mejor aún, ¿no? Mejor aún. Eh, ¿Qué más? Tenemos la guía de respuesta a emergencia, que es la guía en la cual nos hemos enfocado justamente a tratar de buscar cada uno de los puntos, y además que esta guía de respuesta a emergencia lo hemos vertido también con el adicional. Actualmente ya estamos en la guía 2024, como les había comentado. Cada 4 años se actualiza, ya salió hace unas semanas ya esto en español, ¿no? Igual ya también probablemente ya la tienen, y si no, nos comenta para poder compartirla sin ningún inconveniente, ¿no? En las guías de color blanca me dicen cómo usarla, las guías de color amarilla me indican cuando identifico el material peligroso por el número ONU, azul es cuando identifico por el nombre, las páginas de color naranja es justamente la guía que tengo que usar en caso de la emergencia, y las páginas de color verde es el radio mínimo de seguridad en caso tenga algún derrame, ¿no? Alguna fuga. ¿Cuáles son las 3 vías de intoxicación que tenemos? La respiratoria, la cutánea y la gastrointestinal. ¿Sí? Son las 3 formas o vías de exposición que tenemos. Es por eso que nosotros también tenemos diferentes niveles de protección personal. Respecto a un estándar a nivel internacional, la norma NFPA 471 nos indica, para hablar de materiales peligrosos, podemos tener 3 niveles o 3 clasificaciones o 3 tipos de indumentaria de protección. La indumentaria número 1, que justamente lo vamos a ver más adelante, cuando hablamos del tema de combate contra incendios. Indumentaria 2, que es para altas temperaturas. Indumentaria de tipo 3 es para productos químicos. Vamos a ver justamente esto. Nivel A. El nivel A es el máximo nivel de protección porque de los 3 formas de intoxicación que tiene el ser humano, las protege con, digamos, de forma muy buena. En el sentido, miren ustedes, tiene traje impermeable para la piel, tiene un equipo de respiración autónoma
para el tema respiratorio y tiene una full face o una cara facial total de protección para proteger el tema ocular. El nivel B es un nivel muy bueno también de nivel de protección. Sin embargo, este protege sobre todo, miren ustedes, no tiene un traje impermeable ya, protege a la piel, sí, es cierto, pero con un nivel inferior al nivel A. Protege al tema respiratorio, eso es cierto, porque tiene un traje de respiración, un equipo de respiración autónoma, tiene un equipo, tiene un cilindro, con su respectivo arnés, con su respectivo conector, hace el full face, ¿no? El nivel C es ya a diferencia del nivel A o el nivel B, aquí no tiene equipo de respiración autónomo. Acá lo que tiene son respiradores con filtros. Va a depender del material peligroso, ¿no? En tema de filtros hay un sinnúmero de filtros. Tiene acá ya tiene unos lentes, ¿no? Tiene un full face, tiene lentes, puede ser lentes Google, ¿no? O unos lentes apropiados para la actividad, y tiene sus guantes, ¿no? Guantes y su traje Tide como tal. Y un nivel D es un nivel inferior, ya, miren ustedes, es el nivel que regularmente lo podemos observar en el día a día del trabajo. El nivel de protección según OSHA también tenemos hay 4 niveles que es un equivalente, pues, no a lo que nosotros hemos visto en el FPA. Los niveles de respuesta de competencia profesional para respuesta ante materiales peligrosos. En norma NFPA tenemos 4 niveles y en OSHA tenemos 5. En OSHA tenemos el nivel de advertencia, que somos todos nosotros que nos estamos preparando, nos estamos formando para poder advertir o reconocer un material peligroso. Iris Salazar, si es que yo le consultara cuáles son las formas de reconocer un material peligroso, ¿cuál sería la respuesta? A ver, y los otros colegas, por favor, dejen ahí sus comentarios. ¿Cuáles son las formas de cómo reconocer el material peligroso, Iris? Rombo, Rombo en FPA, muy bien. el código, bueno, ¿cómo se llama? El número ONU, que es un código de Naciones El número Unidas, de la ONU. correcto. Y otro es el color cuando se transportan los vehículos, el color la pisada del, de la cisterna, eso pues se llama. Claro, se llama placa DOT, ¿no? Con la placa DOT en la parte inferior tiene el número de material peligroso, que puede reconocer el material peligroso, y cada placa DOT tiene respectivos colores. Muy bien. ¿Alguna otra forma de cómo reconocer material peligroso? Tenemos un comentario. La hoja de resumen, Nicole nos indica, sí, a través de las hojas de seguridad o las hojas de resumen de seguridad también puedo tener una Ajá. más. Nicole. No, sí, nada más quería decir que es la hoja SLDS, que es la hoja resumen. Correcto, muy bien. ¿Alguna otra forma de cómo reconocer el material peligroso sería alguna característica detectable por los sentidos, ¿no? De repente veo humo, de repente veo flama, ¿no? De repente siento mucha temperatura muy elevada. Por la forma del contenedor también, es una forma de cómo reconocer el material peligroso. Por la marca corporativa, no se olviden, ¿no? ¿Qué pasa si dice ahí, no sé, Shalom, si dice, no sé, se me ocurre, eh, Prosegur, ¿no? No sé, cualquier marca, ¿no? Cualquier marca corporativa. Entonces, ya yo sé si es un material peligroso o no es un material peligroso. Y si es que es un material peligroso, ¿qué material peligroso podría ser, ¿no? El nivel de operaciones es el que reconoce el material peligroso, pero que también es el que acciona. Es el que busca la contención, ¿sí? Del material peligroso. Regularmente, en las empresas, puede ser el ingeniero de seguridad, las brigadas de emergencia. En el día a día puede ser el bombero, no sé, el nivel de operaciones, es el que actúa en caso de emergencia. El nivel técnico de materiales peligrosos, identifica el material peligroso, sabe contener la emergencia, pero que utiliza instrumentos de protección, ¿sí? Utiliza instrumentos de medición, como pueden ser los famosos Altair.
¿no? Que evalúan los determinados tipos de materiales peligrosos. El comandante de incidentes es el que conoce, conduce la emergencia, ¿no? Ahora, pasamos al otro punto ya, sí, estamos con el tiempo. Si tienen una pregunta antes de pasar a tema de fuego, la hacen saber. Si no, igual ya estamos pasando al siguiente tema. Vamos a dar unos 15 segundos a ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Actualmente podemos descargar la guía de respuesta de emergencia, ya está en internet, del año 2024, ya de preferencia del año 2024. Si ustedes quisieran comprarla o también descargarla gratis también en internet, ¿no? A quienes les gusta de repente tener a la mano los documentos, el libro naranja seguramente les ayudará muchísimo. Y si no, igual, ¿no? Quien es un poquito más utilizando la tecnología, otra vez tranquilamente descargando, la vamos a tener toda la información ahí a la mano. Objetivo del curso en tema de fuegos. Como hemos precisado, nosotros como responsables de seguridad de una organización, una capacitación que no tiene que pasar de lado es el tema de uso y manejo de extintores. Una capacitación que nunca debe restringirse en una empresa o al menos debe priorizarse es el tema de uso y manejo de extintores, materiales peligrosos, primeros auxilios, ¿sí? Son las capacitaciones, por así decirlo, que tienen que ir de taquito, de cajón, o como popularmente lo llamamos. Tiene que estar. ¿Por qué? Porque el fuego solamente se puede originar en la empresa. No. El fuego se puede originar solamente de repente en una discoteca, en un hospedaje, en un sauna, no sé, en una planta constructora. La respuesta es no. Un fuego puede originarse incluso hasta cuando estamos descansando en nuestra propia habitación, nuestra propia recámara. Estamos descansando, ¿no? Y por X motivos puede originarse el fuego. Sí, puede ser un cortocircuito, ¿no? Puede ser de repente otros factores que hayan influido, ¿no? Allí, vamos a ver. ¿Será lo mismo fuego que incendio? Definitivamente que no. Vamos a ver justamente los detalles. Aquí tenemos algunas terminologías, ¿no? Como EPRA, equipo de protección de respiración autónoma, de lo que yo le estaba refiriendo como el famoso ERA, ¿no? El equipo de respiración autónoma también, el SCBA, que es el equipo de protección respiratoria, ¿no? Importante. Son terminologías ahí que regularmente están en inglés, pero ahí lo podemos traducir al español. La terminología como tal, vamos a ver alguna de estas: fuego e incendio. El extintor, ¿para qué estará enfocado? ¿Para el fuego o para el incendio? ¿Para combatir fuegos o para combatir incendios? Vamos, ingenieros. para Iris. combatir incendios. Incendios, ahí está Iris. ¿Algún otro comentario? El fuego es cuando recién nace, ¿no? Cuando se origina recién, cuando está en su etapa inicial. Algunos le llaman conato, ¿no? He visto que incluso hay terminologías que utilizan doble, ¿no? Conato de incendio. Pero conato es el inicio del fuego. El incendio es cuando hay una reacción en cadena como tal y está descontrolado. Hay zonas afectadas. En Lambayeque hace poco nada más hemos tenido un incendio en forma considerable donde se ha comprometido a 4 casas, 4 viviendas, ¿verdad? La temperatura de inflamación es la temperatura mínima que se necesita en un material peligroso, un material inflamable, para que desprenda vapores. El punto de ignición es la temperatura mínima que necesita un material para que pueda originarse el fuego. Y los elementos mínimos que necesita el fuego, ¿cuáles son? Lo que ya conocemos, lo que siempre nos han informado: material combustible. ¿Qué más? El tema de la temperatura. Y finalmente hay otro factor que es el oxígeno. Son 3 elementos importantes
para que se pueda originar el fuego, ¿verdad? Acá tenemos ya otros términos como pirólisis, que es básicamente la destrucción de la materia producto del calor, ¿sí? ¿Cuántas clases de fuego tenemos? Pregunta para la sala. ¿Cuántas clases de fuego tenemos? Raiza Ramírez, ¿cuántas clases de fuego tenemos? Esta información está obtenida en la norma técnica peruana 350.021, que nos habla de los tipos de fuego. ¿Cuántos tipos de fuego tenemos? Norman Renzo, ¿cuántos tipos de fuego tenemos? Nicole, Mariela, María, Lucero, Iris, Fiorella, Fernanda. ¿Tres? Ahí está Lucero, 3 tipos de fuego. Comentario, tenemos 4 a modo de pregunta, Fiorella. Vamos a responder. ¿Cuántas clases de fuego tenemos? Fuego clase A, clase B, clase C, clase D, clase K. ¿Ya? Hace poco me pareció curioso la explicación. Nosotros fuimos, no sé si les comenté en este equipo, fuimos a una capacitación a una empresa inmobiliaria, ¿no? Como bomberos, y a Nicole, ¿tiene la mano levantada? Era para el anterior. Disculpe, lo que pasa es que quería consultar. Lo que pasa es que según otras fuentes, aquí me aparece de que son 5 tipos de clases, o sea, son 5 clases de fuegos, que es A, sólidos comunes, B, líquidos y gases inflamables, C, equipos eléctricos, D, metales combustibles y aceites y grasas. Me parece que son 5, no sé si son 5 o son 3, tengo una... Son Ajá, 5, clase justamente K. la que mencionó. Justamente iba referenciando clase A, clase B, clase C, clase D, clase K. Son 5 clases de fuego que tenemos según nuestra normativa nacional. Según la norma técnica peruana 350.043, que nos habla de cómo seleccionar, cómo inspeccionar, cómo mantener, cómo hacer la previa hidrostática acerca de un extintor. Pero dentro de esa información tenemos un subapartado, que es la norma técnica peruana 350.021, que justamente nos habla, fuego clase A, lo voy a precisar, fuego de clase A son todos aquellos sólidos. Me gustó la explicación y me gustaría poder compartirla con ustedes de esta compañera bombera que decía, usted imagínese un armario, ahí está la letra A, para que más o menos lo familiarice, pues, ¿no? Y sí, pues, A, armario, es un sólido inflamable. Entonces, sólido, cartón, plástico, madera, todo sólido inflamable, clase A. Clase B, que son líquidos y gases que sean inflamables, ¿sí? Gases y líquidos que sean inflamables, clasificación B. Clasificación C son todos aquellos equipos eléctricos que están energizados. Clase D son aquellos combustibles metálicos. Regularmente lo encontramos en la industria siderúrgica, ¿sí? Y en la clase K lo podemos encontrar tranquilamente en nuestra mismo hogar. Usted con sus manos palpe las paredes de su cocina, palpe el techo de su cocina, probablemente va a encontrar residuos, ¿sí? De aceites, ¿sí? Entonces, les comenté también algún caso que nos pasó en una empresa de restaurantes que estaban golpeando ahí justamente el cilindro y cerca tenía la cocina que se originó la explosión. O en otro restaurante muy conocido acá en la zona donde hubo un conato y como las paredes, el techo y la campana todo el ducto estaba con aceite, lamentablemente se originó un incendio. Hay que hacer también mantenimiento a la instalación, sobre todo cuando hablamos de empresas grandes o medianas o pequeñas que aplican para todo y en nuestro mismo hogar también. Hay que evitar eso. Así como les hablé de la matriz de compatibilidad para materiales peligrosos, según la norma nacional también nos brinda una matriz de compatibilidad para clasificación de fuegos. ¿Cuántas clases de fuego hay? Hay 5. Clase A, clase B, clase C, clase D y clase K. ¿Cuántos agentes extintores tenemos? Hay 5 que son especializados, pero también tenemos otros adicionales que son multipropósito.
No sé si es que acá los tengo como imagen. Si los tengo como imagen, la vamos a ver a continuación. Bien, entonces, por ejemplo, si es que yo tengo un fuego clase A, que son materiales como cartón, plástico, madera, yo puedo utilizar un agua, sí, porque dice que es acción de enfriamiento fácil. ¿Puedo utilizar CO2? De preferencia no. Sí lo puedo utilizar de repente digamos, como último recurso, pero de preferencia utilizar otro tipo de extintores. Entonces, ¿puedo utilizar polvo ABC o polvo PQS? Sí, porque se funde sobre los elementos. Acá tenemos, miren, acá, para equipos energizados, ¿puedo utilizar agua? No, porque conduce electricidad. ¿Puedo utilizar agua presurizada? Esto sí, puedo utilizar agua presurizada porque no es conductor de electricidad. ¿Puedo utilizar CO2? No es conductor de electricidad, por lo tanto sí puedo utilizarlo. ¿Puedo utilizar polvo químico seco o ABC? Sí, sí puedo utilizar. Miren ustedes, aquí, y así usted va haciendo y va teniendo las consideraciones de qué tipo de extintor necesita para cada ambiente de trabajo. Otro tip que le doy, es importante y más adelante también lo preciso, que un extintor de 12 kilogramos tiene una protección aproximadamente de 150 metros cuadrados. O sea, un extintor de 12 kilogramos aproximadamente nos protege 150 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, dentro de la clasificación de los fuegos que ya hemos visto, y también tenemos dentro de la selección, distribución, inspección, mantenimiento y prehidrostática, hay que saber que ¿cuántos extintores especializados tenemos? Tenemos 5 extintores especializados. ¿Por qué? Porque hemos dicho y hemos precisado que tenemos 5 clases de fuego, específicamente. Como tenemos 5 clases de fuego, también tenemos 5 clases de extintores especializados en apagar ese tipo de fuego. Extintor tipo clase A, apaga cartón, plástico, fuego de clase A, cartón, plástico, madera. Extintor clase B, apaga líquidos o gases que sean inflamables, ¿no? Fuego de clase líquidos o gases inflamables. Clase C, equipos energizados. Clase D, para metales. Clase K, para aceites y grasas vegetales. Miren ustedes, especializado, específicamente para esa clase de fuego. Pero también tenemos los extintores multipropósito que apagan diferentes tipos de fuego. Regularmente en las empresas es muy poco probable que tengamos extintores de fuego clase A, extintores de fuego clase B, extintores clase C, clase D, clase K. No, en su gran mayoría de las empresas y organizaciones vamos a poder encontrar los extintores de polvo químico seco, ¿no? O los famosos PQS a tener en cuenta. ¿Ya? Otro dato importante y no menor es que los polvos químicos secos, ¿sí? Tienen características como, a diferencia de los extintores del CO2, miren, este tiene su manómetro. Otra diferencia significativa, tiene una base adicional acá que tiene es hueca, por así decirlo, y finalmente también tiene su boquillo, a diferencia del extintor de CO2. El CO2 no tiene manómetro, ¿sí? No tiene una base, digamos, libre, porque es todo, miren ustedes, una superficie sólida, rígida, y finalmente tiene una corneta, el de CO2. Son las diferencias más significativas respecto al extintor. El extintor, ¿a qué altura tiene que estar? A una altura no menor a 20 centímetros, considerando desde la base hasta el suelo, no mayor de la base hasta la superficie más alta del extintor, de 1,50 m. La señalización tiene que estar desde el suelo hasta la base, mínimo 1,80 m. ¿Ya? Son consideraciones mínimas. Si es que el extintor pesa más de 18 kilogramos, entonces tiene que estar a una altura no mayor a 1,10 m. ¿Por qué razón? Porque pesa, pues. Si es que está a 1,50 m, ya cargar 18 kilogramos se puede dificultar, se puede caer, me puedo golpear, me puedo fracturar, puede explotar, me puede causar algún daño como un corte, ¿no? Hacia alguna extremidad o parte de mi cuerpo. Es importante tener en cuenta que la forma de cómo yo puedo tener el extintor puede ser colgadores, pueden ser abrazaderas, pueden ser de repente pedestales,
pero hay una específicamente que es justamente el gabinete, como la que usted está visualizando en la imagen derecha. Este gabinete, según la norma nacional, me dice, ingeniero, usted utilice el extintor, cualquiera que fuese esto, pero coloque un gabinete cuando el extintor tenga que estar a la intemperie, ¿no? En contacto con la luz, en contacto con el aire, en contacto con el agua, utilice allí su gabinete. Otro dato importante, aquí es una recomendación que nos dice la norma, ¿sí? Que la forma de cómo debe estar esto pintado en la parte inferior, ¿no? Y donde está depositado el extintor. Les he indicado y precisado en alguna oportunidad cuántos metros usted regularmente tiene que conducir o tiene que trasladarse para utilizar un extintor. Son 23 metros. O sea, Álvaro está sentado y visualiza un inicio del fuego, un conato. Él debería tener máximo 23 metros a la mano un extintor para que utilice justamente eso. ¿Ya? Ese dato ya les había brindado, que un extintor más o menos de 12 kilogramos tiene una protección aproximada de 150 metros cuadrados. La inspección del extintor se hace cada qué tiempo, depende. La inspección del extintor se hace cada qué tiempo, la verdad es que depende. ¿Depende de qué? Depende, ¿sí? Depende de si es el nivel de riesgo que tenga la organización. Por ejemplo, si es que usted tiene entre 4, si tiene 3, a ver, si tiene 3 kilogramos de material peligroso, sería un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto. Si es que usted tiene un extintor, perdón, una cantidad de materiales peligrosos máximo, ¿sí? De 3 kilogramos o litros, sería un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto. ¿Cuál sería la respuesta, estimados colegas? Los niveles de riesgo que tenemos, ¿cuáles son? Vamos a recordarlo una vez más, no hay ningún problema. Más adelante los preciso. Va de 0 a 4, de 4 a 19, 19 a más. Que equivalen a riesgo bajo, moderado y alto respectivamente. La inspección del extintor se hace cada 30 días, pero cuando el riesgo es alto se hace cada 14 días. ¿Cuándo es considerado un riesgo alto? Cuando pues está en un lugar que es catalogado como riesgo alto. Mira, por ejemplo, acá estamos en planta Bacus, en la parte superior, en la parte inferior, una unidad de construcción. Cuando hay frecuentes conatos de incendio, cuando hay repetidas obstrucciones visuales, cuando ubicación que posibilita la ocurrencia de daños mecánicos, cuando tengamos la posibilidad de manipulación maliciosa del responsable, pues sobre todo que son las unidades, exposición a temperaturas anormales o atmósferas corrosivas, cuando tengamos extintores instalados en vehículos, se considera un riesgo alto. Por lo tanto, la inspección del extintor tiene que ser cada 14 días. Lo correcto es que esté en un lugar visible, debidamente señalizado, rotulado, que tenga instrucciones de uso. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, cuando un extintor está en malas condiciones, hay que derivarlo inmediatamente a mantenimiento, nunca dejarlo o exponer a otras personas. Dice que todas las empresas que tengan el servicio de mantenimiento de extintores también tienen la obligación, ¿sí?, de regirse bajo la norma técnica peruana 833-026. Miren ustedes, ahí esta norma me dice cuáles son las herramientas, el tamaño de las herramientas, la medida de las herramientas mínimas a tener para tener yo una empresa de extintores. Por lo tanto, todos aquellos proveedores que tenemos, nosotros igual como surge, de todos los extintores que podamos tener, que utilizamos en las diferentes capacitaciones en empresas, no ¿se puede hacer una auditoría, una trazabilidad hacia la empresa proveedora? Claro que sí, para ver cómo están sus ambientes, para verificar cómo hacen el llenado, la inspección, el mantenimiento, la recarga, la prueba hidrostática, sí lo puedo hacer, ¿no? Depende pues cuál va a ser la conexión también con su proveedor. Ya, a esto ya les habíamos referido.
Ajá, los puntos, dentro de la documentación mínima a tener en cuenta, inventarios técnicos, cuántos extintores tenemos, un registro de inspecciones, ¿no? Que son cada 14 días, cada 10 días, dependiendo de cuál sea el caso, historial de recargas o de descargas, eso también será importante porque yo puedo saber, por ejemplo, el extintor número 804, ¿no? Se me ocurre cuántas veces ha sido descargado. De repente hay 10 veces que ha sido descargado, tengo que ir evaluando con mayor consideración con aquel extintor que de repente no ha sido ninguna vez recargado, ¿no? De repente es el extintor nuevo. Algo adicional a tener en cuenta, bueno, estos son los inventarios, bueno, los puntos que pueden ir en su formato de inspección, ¿no? Nuevo extintor, ubicación, agente extintor, el fabricante, capacidad de carga, presión, fecha de fabricación. Usted puede colocar de repente fecha de mantenimiento, fecha de prueba hidrostática, entre otros datos importantes, ¿no? Hay algún formato de referencia, la rotulación de extintores. Eh, Eso es importante, que tenga sus pictogramas, ¿no? Acá está su tarjeta de inspección. ¿Cuántas anomalías nos indica la norma? 17. Acá en la imagen hay 16, pero en la imagen, en el punto 17, siempre nos dan la opción de colocar otros, ¿no? Algo que no esté de repente contemplado, usted lo coloca. Bien. ¿Cómo usar el extintor? Esto es básico, ¿no? Siempre hay que revisar, hay que saber dónde está el extintor, hay que verificar que tenga la presión suficiente, hay que retirar el precinto de seguridad dando 360 grados al mismo precinto, perdón, al seguro como tal, ya el precinto se rompe rápidamente. Hago una prueba al vacío, siempre hacia la base del fuego para verificar que tenga la presión suficiente. Dependiendo del tipo de extintor, puedo hacer en zigzag, ¿no? Derecha, izquierda, o eso de efecto, si es PQS, sobre todo, en 8 invertido, para que genere la famosa manta o cobertura de seguridad. Ahora, la clasificación de los riesgos, ¿cuántos riesgos tenemos? Yo ya las había estado buscando ingresar a ese tema. Riesgo bajo, cuando tenemos menos de 4 litros de clase A o clase B. Significa clase A, Fiorella, ¿qué era? Fiorella. Clase A, según la clasificación, la norma técnica peruana 350-021, ¿qué clase es? Clase A. Clase A es sólidos. Sólidos. Ahí está Nicole, ¿no? Nicole está ahí como la bombera, va a apagar el fuego. Perfecto. Sólidos que sean inflamables. ¿Y clase B? La clase B, ¿a qué se Líquidos refiere? y gases Líquidos y inflamables. gases inflamables. Muy bien. Perfecto, ¿no? Cuando tengamos un riesgo bajo, se considera cuando yo en un ambiente de trabajo tengo sólidos inflamables o gases y líquidos inflamables, pero que tengan menos de 4 litros o 4 kilogramos de esta clasificación. Si que ya supera los 4 kilogramos o los 4 litros, ya no es un riesgo bajo, es un riesgo moderado. Cuando tengamos un riesgo moderado va entre 4 a 19 kilogramos o litros de clase A y clase B, ¿no? Pero aquí hay una subdivisión, me dice ingeniero, depósitos que contienen mercaderías, que pueden ser almacenes, ¿no? Sobre todo, ¿no? O ambiente de trabajo, de clase 1 y clase 2, según como lo define la norma NFPA 13, que son los rociadores, ya se había indicado, mientras no existe la norma técnica peruana u otras disposiciones aplicables. Entonces, ¿qué significa? Si es que yo tengo clase 1, es una panadería, por ejemplo. Una panadería tendrá entre 4 a 19 kilogramos o litros de clase A o clase B, si lo tiene, ¿verdad? Así sea la panadería más pequeña, pero 4 kilogramos no tiene materiales como cartón, plástico, madera, si lo tiene, ¿no? Ya se considera un riesgo moderado al menos, ¿sí? Fábrica de bebidas, fábrica de conservas, manufactura de vidrio, lavanderías, área de servicios, de restaurantes. Clase 2, instalaciones agrícolas, graneros y establos, molinos de cereales, plantas químicas, destileras, molinos de alimentos, con mucho más razón, ¿no? Clase 1 y clase 2, dice,
hay que utilizar de preferencia los famosos rociadores. Un riesgo alto es cuando tengo superiores a los 19 kilogramos o litros de clase A o clase B. ¿Cuáles son las formas o métodos de propagación del fuego? A ver, método de propagación del fuego, ¿cuáles serían? ¿Qué opinan? Métodos de propagación del fuego. ¿Alguien conoce alguna forma de cómo apagar el fuego? ¿Cuál sería? Recordamos que hay tres elementos: oxígeno, ¿no? El tema de la temperatura y el material combustible. Hay que tener en cuenta eso, por favor, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las formas de propagación del fuego? Una es el tema de la conducción. Facilito, ¿no? Eso lo hemos visto de repente en la secundaria. A través del contacto directo, ¿no? Un elemento, una materia con mayor calor, cuando esté frente a otra de menor calor, hay una transferencia, ¿no? Justamente de temperatura. Eso es lo que se origina, es una forma de cómo se origina el fuego, ¿ya? Puede que se haya originado de repente en tu recámara, en tu sala, ¿no? Pero como tiene otros elementos, como puede ser, no sé, tus armarios, tu biblioteca, no sé, tus sillones y todo lo que tienes en ¿no? Se va propagando, ¿no? Va haciendo contacto directo, conducción, ¿no? Es la transmisión de calor por condición o contacto directo, se da por medio de un conductor o el contacto directo de la llama con dos. Convección. Aquí claro ejemplo de la transferencia de energía que se producen entre dos o más materias. Puede ser de sólido a líquido, puede ser. Ejemplo, a la presencia de la combustión con el humo y los gases calientes, ¿no? En este caso el humo, la presencia de altas temperaturas, la presión, al hacer contacto con otras superficies, ¿no? Se transmiten energía térmicamente, el transporte de energía. A ver, otro, y mientras vayamos desarrollando de repente conducción, convección, radiación, que lo conocemos de repente los incendios forestales, ¿no? Cuando veamos de repente la forma de enfriamiento también, hay que recordar que justamente la conducción es transferencia de energía, ¿no? Por contacto directo. Acá igual transferencia de energía de un punto a otro, de un fluido, líquido o gas, por el movimiento propio, ¿no? Del fluido. Acá en radiación es transmitido por ondas caloríficas, ¿no? Regularmente los incendios forestales. Y las formas de extinción, enfriamiento. ¿A qué está atacando? A la reducción de la temperatura. ¿Qué extintor hace la labor de enfriamiento? Estimados colegas, ¿qué extintor podría hacer uso o qué podría atacar de repente a la reducción de la temperatura? Tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo K, CO2, PQS. ¿Qué extintor podría hacer extinguiendo por enfriamiento cuando hablamos de reducción de temperatura? Enfriamiento. Hablamos del extintor de CO2, ¿no? El CO2 ataca por enfriamiento, ¿no? Reduce la temperatura. Sofocación, que es la eliminación del oxígeno. ¿Qué extintor hará la labor de sofocación cuando utilizamos el polvo químico seco? El polvo, cuando yo utilizo acción del polvo químico seco, se genera como una manta, ¿no? Vamos a imaginar una manta que impide que ingrese o que salga justamente el oxígeno. El oxígeno que queda justamente dentro de la manta
al igual que yo tuviera una vela y coloco de repente un vaso, en algún momento la vela se extingue. Se extingue por ausencia de oxígeno en la supresión de combustible. Aquí estaríamos hablando de la separación o la eliminación de, puede ser de un gas, de un líquido, de un sólido que sea inflamable. Y la inhibición, básicamente, es la famosa reacción en cadena. Vamos a ver. Si bien es cierto, regularmente a nosotros, ¿no? No nos mencionan estos temas, ¿no? De fases de un incendio estructural. Pero es importante que usted lo sepa. Por ejemplo, ¿quién no ha ido a una discoteca de repente? O probablemente alguna vez alguien no ha ido, y está bien, ¿no? ¿Quién no ha ido de repente a un hospital? ¿No? Probablemente también no generalizamos, pero al menos podríamos decir que la gran mayoría hemos ido en alguna oportunidad, ¿verdad? Entonces, ¿quién no ha observado alguna noticia de un incendio, no sé, pues en un edificio de 20 pisos, ¿no? O en Lima, sobre todo, que siempre me sorprende Lima, almacenes, ¿no? En casas, aparentemente casas, pero está llenecito, por ejemplo, de gas, de balones de gases. Está lleno, lleno, lleno total de colchones. Lo utilizan como almacenes, ¿no? O, lamentablemente, los eventos fuertes que hemos tenido a nivel nacional, como las galerías de Nicolini, ¿verdad? Por citar un ejemplo. O en una discoteca hace muchos años ya, 15 años ya aproximadamente, Utopía, ¿no? Que lamentablemente fallecieron muchas personas. Entonces, me gustaría, esto es como un tema adicional, que me gustaría que como ciudadanos lo podamos conocer. Dentro de la etapa de un incendio estructural tenemos tres etapas. La etapa inicial, que es justamente cuando todavía puede ser controlable, ¿no? Ahí el oxígeno se mantiene todavía en buenas, digamos, en valores óptimos para el ser humano. Un promedio del 20.5. Recordemos que los valores son entre 19.5 y 23.5. Es apto y es bueno para el ser humano todavía. Regularmente, ¿qué se produce? Vapor de agua, ¿sí? Dióxido de carbono, monóxido de carbono, que hay que recordar que el famoso monóxido de carbono, quien lo inhala, ¿no? Con con mucho tiempo de exposición, se conoce como la muerte feliz, ¿no? Porque termina por inhibir cualquiera de nuestras terminaciones, en este caso, ¿no? O nuestro funcionamiento. El calor irá en aumento. Regularmente, estimados ingenieros, así usted prenda, no le digo que lo compruebe, pero así usted prenda ¿cómo llamar? Un palito de fósforo, ¿no? Es una etapa inicial como tal. La temperatura no baja a 40 grados centígrados, ¿no? O es menor a en el ambiente como tal, de 40 grados centígrados. Hay que recordar que nosotros los seres humanos tenemos una capacidad de resistencia de hasta 40 grados centígrados, nuestra piel no se degrada, no se quema. Pero la temperatura de la llama, ¿no? Cuando ya se ha originado de repente ese conato, ese pequeño fuego, ¿no? De repente mi sofá, lamentablemente se ha prendido. La temperatura de la llama como tal puede ser mayor a 530 grados centígrados, para que usted tenga una referencia. En etapa inicial, nosotros podemos, una vez más, ¿por qué la importancia de reconocer la zona de salida? Para evacuar, para ponernos a buen recaudo. Otro punto, la combustión libre. El aire en el tema en el ambiente ya es menor, ya es muy complicado poder ya respirar, porque la temperatura es muy elevada, la presión, si es que está en un ambiente cerrado, se vuelve mucho más fuerte, ¿verdad?
¿Qué más? El calor, pues que uno puede estar sintiendo es muy, muy fuerte. Y tenemos la famosa presión positiva. ¿Qué significa la presión positiva? Los gases empujan al aire fresco hacia las zonas bajas y generando, dice, y generando emisión de gases de combustión en los materiales de combustibles más cercanos. ¿Qué le estamos queriendo decir acá? Que cuando ya tenemos un lugar que está con, ya hay un incendio como tal, hay un incendio como tal, hay una combustión libre, el oxígeno, ¿no? Lo vamos a poder encontrar todavía en la parte inferior. Es por eso que se recomienda siempre, de ser posible, ¿no? Cuando estamos atrapados ya, ¿no? Salir, no, no de repente en posición anatómicamente perfecta, no, no erguidos, ¿no? Sino que buscar reducir de repente nuestra posición regular, ¿no? Para que, por su efecto, uno recomienda tipo lagartija, ¿no? Evacuarla de la mejor manera que todavía tenga usted oxígeno en el ambiente más cercano. Esto lo decía, ¿no? Tenemos un plano neutral, la zona de gases de combustión de gases de presión positiva, ¿no? Y en la parte inferior es donde usted tiene la opción o posibilidad de sobrevivencia. Entonces, es importante que usted pueda hacer esa acción, ¿no? Ahora, dentro de todo lo que hemos indicado, hay una tercera etapa, que es arder sin llamas. Aquí regularmente las probabilidades de sobrevivencia, si que estamos en un ambiente así, son prácticamente nulas. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay oxígeno, son puros gases tóxicos, regularmente monóxido, dióxido de carbono, entre otros. ¿Sí? Pero si es que está cerrado un ambiente y usted apertura una vía, se va a originar algunos fenómenos del fuego que lo vamos a ver. Ya, acá son las zonas en cómo yo puedo evacuar, zona caliente, zona tibia, zona fría, hablando de materiales peligrosos e incendios, ¿no? Ahí esa gráfica es claramente entendible, pero me voy a enfocar para terminar esta sesión en la fenomenología del fuego. Uno es el backdraft. Me confirma, por favor, que se visualiza la lámina. Ya, se visualiza la lámina. Vamos a ver. Y el video también. Miren ustedes, es un fenómeno del fuego que se conoce como backdraft o explosión. Como hay, por ejemplo, están haciendo entrenamiento los hermanos bomberos, miren, hay un recinto cerrado, pero como ya ya no hay oxígeno, ya prácticamente se ha degradado todo, sustancia, se apertura una vía y se genera ese famoso fenómeno, ¿no? Que algunos lo conocen como backdraft, ¿no? O el hongo, que también lo conocemos. Las temperaturas son muy elevadas, así usted incluso tenga un traje de bombero, si que usted hace un contacto directo este fenómeno con su cuerpo, miren ustedes, ahí en la parte izquierda tienen ustedes alguna imagen referencial, ¿no? Cómo es este famoso backdraft, y en la imagen derecha el vídeo como tal. Es una explosión, ¿no? Y la temperatura es muy elevada, ¿no? Otro fenómeno del fuego también, miren ustedes, cómo el fuego se conduce rápidamente, ¿verdad? Entre paredes, techos, ¿no? El famoso flash over. Y cómo, como hemos indicado, ¿no? Va haciendo de repente contacto con otros recintos, con otros lugares, ¿no? Y que puede ser por conducción, otra forma de cómo se propaga el fuego, ¿no? Que hemos referido, ¿no? Acá tenemos otro fenómeno del fuego.
Otra fenomenología del fuego, ¿no? Tenemos otro, el rollover. Como los bomberos, igual, hay cámaras especializadas para ese tipo de actividades, ¿no? Que resisten las altas temperaturas. Y como usted puede apreciar, los hermanos bomberos van con su equipo de protección mínimo nivel B, que protege qué cosa, nivel gastrointestinal, protege la piel, los ojos, como también están unos precios incluso, ¿no? De estas camaritas, un promedio de 800 soles. El boil over, miren, y el bleve, ¿no? Que regularmente estas se dan en recipientes que tienen presión. Cuando hemos hablado de materiales peligrosos, ahí ustedes revisen, ¿no? Esto puede reaccionar ante temperaturas extremas o puede reaccionar a temperatura ambiente, ¿no? A esas características son importantes para usted, ¿sí? ¿Por qué? Esas características son muy importantes para usted porque le puede dar una referencia si que se puede originar este fenómeno del fuego, ¿sí? En caso de alguna emergencia, ahí tiene los números a nivel nacional, ¿no? El Centro de Operaciones de Emergencia a nivel nacional, los principales, 105 policía, 106 el SAMU, atención médica de urgencias, 110 carreteras, 116 bomberos, ¿no? La SUTRAN como tal, y el número 100 es el tema de violencia, ¿no? Contra la mujer. Entonces, estimados ingenieros, si hubiesen alguna pregunta adicional, acá, bueno, cómo utilizar, ¿no? La forma de técnica de prevención pasiva o activa de los extintores. Con todos, muy buenas noches, que pasen un excelente, que sigan pasando un excelente fin de semana y ya nos estamos encontrando la próxima sesión. Buenas noches.